El último día tocamos los versículos 9 y 10 del capítulo 20 de Apocalipsis. Hablamos del tiempo final, del final del milenio, de aquel momento en el cual hemos estado tocando toda esta dispensación blanca, la dispensación blanca del cabello blanco, por eso es la dispensación blanca, ¿no? Que tiene que ver con la ley, que es el día del Señor. Es el día de los tribunales, una dispensación articulada alrededor de ese día, alrededor y a través de ese día, donde toda carne de este mundo pasará a estar subyugada bajo el imperio del cielo, bajo la ley del cielo, es decir, bajo las escrituras, pero no las escrituras como nosotros las contemplamos en la actualidad. Nosotros contemplamos las escrituras y le damos el máximo honor, pero en el fondo no es el máximo honor. El máximo honor será cuando este nuestro tiempo actual, el cual es un tiempo de candelero, es un tiempo de testimonio, nosotros, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos entregado el testimonio de parte del Señor Jesús, es el testimonio de Jesús, para mantenerlo aquí, en esta tierra. La Iglesia es la depositaria de ese candelero, de ese testimonio, de ese aceite y de ese fuego encendido, de ese sacrificio continuo. Cuando llegue el tiempo de la finalización de la tribulación, entonces llegará el caballo blanco. Entonces será el tiempo en el cual el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía serán uno, serán lo mismo. Actualmente ya hemos dicho y hemos establecido que no, este tiempo no es así. Ese tiempo solamente es el tiempo del testimonio de Jesús, en el tiempo de su ausencia aquí en la tierra. Y por lo tanto, en este tiempo de su ausencia, pues es el tiempo de la noche en la tierra, en la cual su palabra está interpretada, pues, de mil maneras. Digo de mil maneras no por las diferentes sectas que hay. Y si tenemos que hablar de las diferentes sectas, nos incluimos nosotros también, ¿eh? Las diferentes sectas cristianas, ¿no? que hay. Cada uno tiene sus historias y sus interpretaciones. Y al final queremos conformarnos, queremos contentarnos con decir, bueno, es igual, tenemos diferentes interpretaciones, pero en lo básico coincidimos. Pues, desgraciadamente, muchas veces cuando decimos que en lo básico al menos coincidimos, probablemente tengamos que revisar esas cosas básicas, porque igual es que si estamos coincidiendo en algunas cosas, igual también tenemos un problema en ellas, ¿no? Con quien debemos de coincidir es con el Espíritu, con el Señor. Esto no ocurrirá de manera plena y abierta hasta que llegue el tiempo en el cual el testimonio de Jesucristo sea igual, sea idéntico al espíritu de la profecía. Bien, ese es el tiempo del caballo blanco, ese es el tiempo de la dispensación blanca en la cual coincidan las dos cosas. Es por ello que se puede aplicar la escritura de manera plena y perfecta, es decir, la interpretación perfecta de la escritura, como podríamos decir, se puede aplicar, se aplicará a todo el mundo, a toda la tierra, y estará la carne, como decía al principio, subyugada a la escritura. Bien, el último día lo que vimos, como digo, es el final de este tiempo, cuando se acaba este tiempo, estos 1000 años, y Satanás es soltado de su prisión y vuelve a tomar aquel, llamémosle ministerio, o aquello que quiso hacer de ir al hombre y volverle a susurrar al oído. Recordad que ya no podrá volver a imponer a la bestia primera ni a la bestia segunda. Satanás ya no podrá volver a edificar su ciudad, la gran ciudad, que está, que está edificada en tres puntos, ¿no? Un eje de 3 puntos. No, ya no podrá volver a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que esa ciudad en el capítulo 19 es lanzada al lago de fuego y azufre. Esa ciudad que se parte en 3 trozas, una desaparece, la ramera. Pero la bestia imperial, el imperio del hombre, el poder del hombre aquí en la tierra como
como brazo armado de Satanás, es lanzado al lago de fuego y azufre antes de iniciarse el milenio. Y el falso profeta, es decir, la falsa profecía, también es lanzada al lago de fuego. De manera que aunque Satanás sea soltado de su prisión al fin del milenio, la ciudad de Satanás no va a volver a resurgir, no va a volver a ocurrir. Eso sí, Satanás tiene una opción, y es la opción primera, la que primero ejecutó, la de Génesis 3. Volver a susurrar al oído del hombre y decirle: escucha, ¿esta verdad que has oído durante 1000 años? Sí, de acuerdo, ahí está, es la verdad de Dios. Pero hay otra verdad que nos interesa más a todos, la verdad de la carne, de lo que se ve, de lo que se toca, de lo que se observa. Pero esa verdad dejando de lado, quitando la verdad espiritual, que no nos interesa tanto. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que consigue? Pues consigue que el hombre, aunque hayan pasado 1000 años de absoluta y plena justicia, de plena verdad vista por los hombres, pues que la desechen una vez más. Y la carne comience a hacerse un hueco otra vez, de manera que ya no quedará tiempo. Acabado el milenio, acabada la última dispensación, la dispensación blanca, acabada la última dispensación de parte de Dios al hombre, para que oigan el evangelio que tiene que saltar para eternidad, el evangelio eterno. Acabado esta última oportunidad de Dios al hombre, se acaba todo. Y lo único que queda es fuego del cielo. Bien, dijimos que este fuego del cielo estaba prefigurado, estaba tipificado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, donde vemos a Elías, pues recordad una cosa, hablamos de Elías en 2 ocasiones. Hablamos de Elías como aquel representante del primer Armagedón de Apocalipsis 19, cuando la bestia y el falso profeta son apresados, son inutilizados y lanzados. Eso tiene que ver con el Elías de aquellos degollando a la falsa profecía en el monte Carmel, en aquel monte, ¿no? En el valle de Jezreel. Pero ahora estamos hablando de otro Elías en el capítulo 20 al final del milenio. Hablamos del Elías de los capitanes de 50 con sus 50. Hablamos del fuego del cielo que desciende no para eliminar a alguien que no reconoce al profeta. No, 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 no. El fuego del cielo que baja ahora en el versículo 9 de este capítulo 20 de Apocalipsis es un fuego que baja para eliminar, para consumir a unos que sí que lo reconocen como varón de Dios, como ocurre en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, versículos 13 a 14, ¿de acuerdo? Allí sí que lo reconocen, allí sí que se expresa varón de Dios, saben que es varón de Dios, lo reconocen como tal, pero no quieren aceptar su autoridad. Esto es exactamente la correspondencia con Apocalipsis 29, donde aquellos, las naciones que se levantan una vez más después del susurro de Satanás al oído, se levantan contra el campamento de los santos y contra la ciudad amada, reconocen el espíritu de la profecía. Lo aceptan como el espíritu de la profecía. Reconocen el muro de la Jerusalén. Ya lo veremos en el próximo capítulo esto. Pero bueno, reconocen a la profecía y reconocen la dignidad de profetas de parte de Dios, claramente. Pero no la quieren aceptar. Y esto es muy diferente de la inmundicia primera, que se elimina al final de la tribulación. Ahora no, ahora de lo que se trata de eliminar es algo que se reconoce como la profecía, como los profetas, pero tratan de levantarse contra ellos, de rebelarse carnalmente, puramente, ¿no? Contra Dios, a pesar de reconocerlo. Y eso hace que baje fuego del cielo y los consuma. Esto es Apocalipsis 29. Y esto nos lo encontramos, creo que ya lo dijimos el último día, nos lo encontramos, esa escritura de correspondencia, en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 1, versículos 13 y 14. Y versículos 9 y 10 también. De manera que el cometido milenial de la
de ser portador del espíritu de la profecía corresponde a la esposa. Ahora la novia, entonces será la esposa. Corresponderá a la nueva Jerusalén. Pero no respetar la dignidad de profeta que lleva aparejada la nueva Jerusalén, es decir, no respetar la dignidad de ser los portadores de la escritura, de la verdad, conlleva fuego que consumirá. En el caso de Satanás, cuando vemos el versículo 10, el diablo, recordad que hablamos de Satanás, pero realmente la escritura lo que vuelve a mostrarnos es al diablo, la expresión diablo. Es decir, el, el que engaña, el que trastoca, el que quiere volver a engañar, ¿no? Y es el quien sale a engañar a las naciones. Sigue siendo, seguirá siendo cuando llegue el final del milenio, seguirá siendo el querubín de Ezequiel 28:14, pero también seguirá siendo ese querubín en cenizas, del capítulo 28 también, versículo 18. Es decir, aquel que no tiene contacto con las piedras de fuego que otorgan la capacidad de señalar el pecado. Por lo tanto, ya no será allí un querubín que protege la santidad de Dios señalando el pecado. Lo que será es un adversario. El diablo será diablo. Por eso se expresa aquí en este versículo 10 como el diablo. No Satanás, el diablo. Porque es el adversario. Un adversario que busca encontrar el mal para destrucción. Es el adversario de Tito 2:8. Recordad también que la naturaleza de querubín, de la cual Satanás no puede escaparse, no puede negar su propia naturaleza, esa naturaleza de querubín lo que hace es señalar el pecado, se encarga de señalar el pecado y también usa a las naciones de manera providencial para que éstas actúen. Esto lo vimos en los capítulos 4 y 5 y también el capítulo 6 con los querubines. ¿Recordáis cuando los seres vivientes van apareciendo en cada una de las apariciones de los jinetes? Los querubines, los seres vivientes, actúan de manera providencial usando las naciones. Satanás es un querubín. Esa es su manera de actuar. Por lo tanto, no puede hacer otra cosa que continuar con su naturaleza. Usar a las naciones de manera providencial para que éstas actúen. No él, no. Para que éstas actúen. En fin, su propia naturaleza querubínica. La de señalado de pecado y la de poder movilizar a las naciones. Pero esta naturaleza continuará cuando llegue ese momento, siendo en cenizas. Y él, Satanás, no puede inhibirse, como sí hicieron los otros seres vivientes. ¿Por qué? Pues porque él es un ser caído de su dignidad, como dice Lucas 10 y Apocalipsis 12 que vimos. Él puede controlar a los hombres. Satanás puede controlar a los hombres, pero lo que no puede controlar Satanás es su propia naturaleza. Esa no la puede controlar. Por lo que, como su poder acusatorio no le sirve para sus fines, ahora en este versículo final vuelve a ser el diablo. Es decir, el que induce a pecar. Él no puede controlar su naturaleza en cenizas. Un querubín caído que induce a pecar. Así pues, es diablo nuevamente. Alguien podrá decir, oh, ¿podría haber escrito aquí el espíritu de Satanás? No, debía de escribir diablo. Recordad que toda palabra, tal como esté escrita, en la forma verbal que esté escrita, si lleva algún añadido esa palabra, eso hay que contemplarlo, porque hay que contemplarlo con las escrituras de correspondencia. No es lo mismo que esté en masculino que en femenino. No es lo mismo que esté en singular que en plural. Algunas traducciones, ya lo iremos viendo, que todavía quedan, todavía quedan por delante, ya veis que queda un par de capítulos, pues todavía queda por delante ver malas traducciones. Hay lugares en los cuales, pues, por ejemplo, el traductor vierte un singular porque le parece más apropiado en lugar del plural original que está. Bueno, es un grave error. Si el espíritu determina un plural, caramba, por algún motivo será. Que yo no sé descubrirlo el por qué. Bueno, pero el problema es mío, mi inutilidad. Yo no tengo por qué modificar lo que el espíritu ha escrito, ha preparado, ¿no? Si no, ya no solamente estoy
Ya no es que esté manifestando mi inutilidad, sino que digo, no, en el fondo yo no soy inútil, el inútil igual es otro, es el espíritu. Ya sé que nadie dirá, yo no hago eso, no se me ocurría. No, 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 sí, lo hacemos. Hay que tener cuidado con estas cosas. En fin, si se vierte aquí, si el espíritu dice diablo, es diablo, no Satanás. Es muy importante esto. Bien, lo que vemos aquí es que versículo 10 nos dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban anteriormente la bestia y el falso profeta. Y serán, juntamente con Satanás, dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estamos hablando de lago de fuego y azufre y, evidentemente, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Día y noche. ¿Cómo qué? Día y noche. Por la mañana y por la tarde. ¿Recordáis a qué se refiere esto? El sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. El lago de fuego y azufre, ya lo dijimos, es un lugar de testimonio. Por eso, el lago de fuego y azufre se inicia con 2 testigos. ¿Y cómo acaba? Con 3 testigos. No es gratuita la expresión a veces que vemos en la escritura que dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo. Y decimos, bueno, supongo que significa que 2 testigos es lo que el Señor pide y 3, pues es mejor que 2, ¿no? Bueno, no es que no tengan razón, pero es muy de parvulario esta. Cuando la escritura dice 2 o 3, no significa, hey, os lo dejo vuestra elección. No, la escritura no deja nuestra elección nada. Tiene un motivo. Fijaos aquí cómo acaba determinándose eso de 2 o 3. Porque primero es 2. Así se inicia el testimonio perpetuo del lago de fuego y azufre. ¿Y cómo acaba? Con 3. Con el tercero, con Satanás allí con ellos. 2 lo inauguran y 3, recordad que 2 es número de testimonio y 3 también es número de testimonio. Con la diferencia de que el 3 es el número perfecto por excelencia. El 7 no, el 7 es un número de plenitud. El 3 es el número de la perfección, es un número divino. Por lo tanto, 3 indica perfección absoluta en testimonio. Ese sería, digamos, el significado del número 3. Perfección absoluta en testimonio. No solamente de Dios, también de estos 3. Ahí acaba el lago de fuego y azufre. Ahí acaba de conformarse plenamente. Porque el lago de fuego y azufre es un lugar de testimonio. Y bien, vimos que el lago de fuego y azufre tiene su correspondencia. Ya lo estudiamos en capítulos anteriores, ¿no? Recordamos. Judas nos menciona una correspondencia. La carta de Judas nos menciona una correspondencia. Sodoma y Gomorra. Nos lo menciona en el versículo 6 y 7. Esa es la correspondencia que nos habla del lago de fuego y azufre, el castigo del fuego eterno que dice Judas. Génesis, capítulos 13, 14, ya nos mostró lo que representa. Fijaos en Génesis 13:13 dice, los hombres de Sodoma, que eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Génesis 18, el capítulo 18 nos dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Porque Sodoma y Gomorra es el clamor del pecado llevado hasta lo sumo. Por lo tanto, Sodoma y Gomorra, o mejor dicho, el castigo, castigo no, destrucción de Sodoma y Gomorra es la correspondencia del lago de fuego y azufre. De todas maneras, el pecado de Sodoma en Génesis 18 se había agravado en extremo. Y eso no fue impedimento para que Lot habitase en las ciudades de la llanura, de aquella llanura, y fuera poniendo sus tiendas, acercándose cada vez más, hasta Sodoma. Eso hizo. Pero el pecado de Sodoma llegó tan lejos que, ¿sabéis qué es lo que hizo Sodoma? Sodoma hizo lo peor que se puede hacer. Hizo lo que se hace, lo que harán en Apocalipsis 29, lo que hemos visto. Intentar mancillar el espíritu de la profecía. Ir contra el espíritu de la profecía. Sodoma lo hizo.
Sodoma, los habitantes de Sodoma, le dijeron a Lot que sacase a aquellos ángeles, que los iban a conocer, es decir, los iban a violar. Eso es lo que hizo Sodoma. Sodoma es ejemplo perfecto de Apocalipsis 29. Intentar mancillar, vilipendiar, menospreciar al espíritu de la profecía, porque no olvidemos que los ángeles son los representantes del ministerio profético, de la escritura totalmente abierto. Y el fin de los que habitan en las ciudades del mal, ¿cuál es? Perecer ellos y sus frutos, absolutamente todo, como dice la escritura en Génesis 19:25. Y Génesis 19 desde el 25 hasta el versículo 28, nos enseña a Sodoma, a la figura, tipo, sombra, modelo del lago de fuego y azufre, nos la muestra, que la destrucción nos la muestra en sus diferentes etapas, nos las muestra siendo destruida con fuego y azufre y nos la muestra recibiendo en aquel tiempo como una situación de testimonio, la estatua de sal, sal. Recordamos a Mateo 5:15, la sal es testimonio, la estatua de sal, testimonio permanente. Testimonio permanente. Eso es lo que tenemos en Sodoma. Para las cuales cosas, como dice Deuteronomio 29, cuando Dios habla del pacto mosaico, aquellos que debían de poseer la tierra, entonces en Deuteronomio 29 les dice que han salido y han pasado por naciones de monstruosas abominaciones, de las cuales cosas lo que debían de hacer era alejarse. Y para las cuales cosas, para aquellas abominaciones y aquellos males, lo único que hay es, dice en Deuteronomio 29, versículos 22 al 29, en general dice que lo que hay es azufre y sal, tierra quemada. Esto es su tierra entera. Y esto es lo que ocurría, dice allí en Deuteronomio 29, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, a las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Fuego, azufre y sal. Porque fuego y azufre tienen que ver con la sal, tienen que ver con testimonio, un testimonio de fuego y azufre, perpetuo. Además, en estos versículos de Deuteronomio 29, el Señor les insta, Jehová les insta a recordar a los israelitas, a su pueblo, les insta a recordar todo esto como testimonio por los siglos. En fin, eso también nos hace referencia a Sodoma y Gomorra como la destrucción, al asolamento perpetuo y mina de sal, nos hace referencia a Sofonías capítulo 2. Eso es importante, pero no son los últimos. Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, nos vuelve a recordar a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo? Como testimonio de la destrucción de los que viven impíamente. Trasladando a estos que viven impíamente al día para el que están reservados estos impíos, los que desprecian el señorío. Fijaros en los versículos 9 y 10 de la segunda carta de Pedro capítulo 2, versículos 6 y 7, 8, 9, 10, los traslada, digo, a ese día que están reservados los impíos, porque desprecian el señorío y osan mancillar de las potestades superiores. Las potestades superiores tienen que ver con eso, con las potestades superiores, con mensajeros, con aquellos que llevan el ministerio profético. Es decir, exactamente, habla Pedro, exactamente lo mismo que ocurrió en Sodoma con los ángeles. ¿Y qué es lo que ocurre al final con todo esto? Son trasladados, dice Pedro, como otros, ¿a dónde? Al lago de fuego, aquella destrucción. En fin, vimos el último día que el milenio, los versículos que estamos tocando ahora ya finaliza. Finaliza el milenio, finaliza la dispensación última de Dios para caminar, esa dispensación en la cual el hombre caminará en la tierra. Y ese tiempo, según estos versículos, se consuma, se ha consumado, lo hemos estado estudiando, se ha consumado. ¿Y qué es lo que queda por consumar? Bueno, pues ese día que se ha articulado alrededor de 1000 años. ¿Con qué? Pues con el último de los juicios. Es el fin del tiempo de los hombres bajo el sol, el fin de las dispensaciones, el fin de la historia profética. Es el tiempo del Salmo 104, versículo 35, donde dice: sean barridos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de existir. En fin, es el tiempo de Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Por cierto, recordad que Eclesiastés nos habla del milenio.
El Eclesiastés nos habla de mucho más que de la vanidad, nos habla de mucho más. Eclesiastés es un libro también eminentemente profético, ¿cómo no? Si además lo escribió Salomón, ¿no? Pero Eclesiastés 12, 13, 14 nos habla de este tiempo final, donde dice, la conclusión de todo el discurso oído es esta, la conclusión de todo, la conclusión de todo, incluso de la finalización del milenio. La conclusión del milenio también es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Pues porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena, sea mala. En fin, llega el tiempo de lo anunciado por Salomón en Eclesiastés 6:12, que es el fin de la historia del hombre bajo el sol. Vamos a ver ahora el versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. Bien, el trono blanco, el gran trono blanco. Muchas veces se ha hablado del tribunal del gran trono blanco. No es el tribunal del gran trono blanco. El tribunal es el del día de los tribunales. Y el gran trono blanco es la consumación. Pertenece al programa del día de Jehová, al programa del día del Señor. Se suele opinar, digo opinar de manera peyorativa, porque como nos han constituido como opinadores, interpretadores opinadores, en vez de buscar pasajes de correspondencia, en vez de estudiar según el espíritu la escritura, pues simplemente opinamos, ¿no? Y se suele opinar acerca de este trono como el trono del juicio final. ¿Por qué? Porque es lo que nos parece cuando leemos esto, pero yo ya sabéis que siempre digo, no, no importa lo que parezca que diga aquí en este versículo, vamos a contrastarlo con todas las escrituras antiguas. Y una vez que lo contrastemos con todas las escrituras antiguas, con el simbolismo y con todo, ya veréis cómo vemos un significado mucho más amplio y más rico, incluso muchas veces diferente a lo que es la interpretación oficial o a lo que se ve simplemente con los ojos de la carne. Digo que se suele opinar acerca de ese trono como el trono del juicio final. Y punto, ya está, solamente se deja ahí. Pero ya hemos establecido, ya hemos hablado hartamente, ¿no? De que el día del juicio no es un día, sino que está articulado, es el día del juicio, está articulado alrededor y a través de 1000 años. No existe como tal el día del juicio final. Ese día se desgrana en el programa del día del Señor. No estoy diciendo que no podamos decir, mira, este es el día del juicio final, la última vez. Sí, sí, sí lo podemos decir. De la misma manera que podemos decir, voy a la iglesia, no pasa nada, pero cuidado con permitir que eso coja solamente ese significado, porque no es así. No solamente no es así, no es el significado principal. Este último día pertenece al programa del juicio, del día del Señor, de todo el día. Si lo perdemos de vista, pues las interpretaciones se hacen pueriles, se hacen limitaditas, ¿no? Digo que ese día se desgrana en el programa del día del Señor. Una pregunta. Todo el mundo piensa en esto, en este momento, en este versículo, como el día del juicio final. ¿A nadie se le ha ocurrido pensar que igual una parte muy importante de este versículo es el color? Como ya nos ocurrió con el caballo, que a nadie se le ocurre pensar en el color. Hay que pensar en el color de ese trono. Es blanco. El espíritu se molesta. No porque tenga ganas el espíritu como Lope de Vega de hacer cosas muy redondeadas. No, no. El espíritu se molesta en decir que ese tribunal es blanco. Y es blanco como el caballo de Apocalipsis 19:11. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con ese caballo. No solo con su descripción, no solo con la descripción del caballo. Este trono blanco, en su color blanco, tiene que ver con el desempeño del caballo blanco. Tiene que ver, por lo tanto, con el día de Jehová, con todo el día de Jehová, con la dispensación blanca. Es decir, tiene que ver con el milenio y todos los tribunales que se articulan alrededor y a través de él. La dispensación de 1000 años, es decir, la última oportunidad dada a los hombres debajo del sol,
Es una dispensación en la que se establece para ellos un sistema de justicia férreo, blanco. Es la ley del caballo, del imperio, porque el caballo es un imperio. Es el poder en manos del hombre delegado por Dios. Eso lo hemos visto, de hecho lo vivimos actualmente. El poder imperial del hombre para gobernar a otros hombres delegado en las manos de las naciones, ¿no? Eso lo vemos. Eso va a ocurrir otra vez. Esta vez será delegado en mano de otros. En mano del Señor, que a su vez lo delegará en todos aquellos que vienen montados en caballos blancos. Recordemos que los que vienen montados en caballos blancos visten no lino, no, lino fino, es la esposa, siempre la esposa. Se delegará, ¿no? Bien. Por eso digo que es un sistema de justicia férreo, blanco, la imposición de la escritura a toda carne. En el tiempo de esa dispensación, los hombres tendrán la oportunidad de escuchar un evangelio. Es parecido al que tenemos nosotros, pero lo que pasa es que será el último. Bueno, parecido, digo parecido, no enteramente igual que el que tenemos nosotros, desde luego, pero será el evangelio del Señor Jesús basado en la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero será el último. ¿Por qué? Porque es un evangelio que tiene que saltar para vida eterna. Es el último evangelio, por eso es el evangelio eterno, se le llama. Es el último mensaje de Dios al hombre. No habrá más. Quien lo abrace, al evangelio eterno, quien lo abrace tendrá su parte con el Señor en su momento, en la eternidad, la vida eterna. Y quien no lo abrace y muera en ese tiempo, tendrá su parte en Apocalipsis 20:11, 20:11, 20:12, en el último juicio. El trono blanco es blanco porque pertenece al tiempo del caballo blanco, el milenio de justicia con vara de hierro. Y lo vemos aparecer al fin de los 1000 años, no porque sea un tribunal en sí mismo independiente, sino para dar a entender que ha finalizado el tiempo de la dispensación blanca y que hace acto de aparición el Señor de esa dispensación. Y junto con la dispensación blanca, también finaliza la historia profética de los hombres debajo del sol. La expresión huyeron el cielo y la tierra lo que indica es la finalización de la historia profética. Las cosas visibles y las invisibles, es decir, el lugar del hombre donde se ha desarrollado esa historia, más los principados y potestades que han incidido en ella. No es en el tribunal del gran trono blanco, sino un gran trono blanco que prevalece al final de la dispensación en que el hombre es totalmente barrido de su presencia a causa de su rebelión. E inmediatamente, ya que el hombre ha finalizado su tiempo debajo del sol, la tierra y el cielo, pues dejan de tener su valor contractual. No es que desaparezcan, es que dejan de tener su valor contractual, o llamémosle también valor dispensacional entre el hombre y Dios, porque no olvidemos que una dispensación no es más que un contrato de Dios y el hombre, es un pacto, una especie de pacto de Dios con el hombre, un contrato. Por eso digo que la tierra y el cielo, no olvidamos que la tierra y el cielo no solamente son lo que pisamos y miramos, ¿eh? Hay muchísimas cosas invisibles. Lo que significa el cielo y lo que significa la tierra, algo que vemos en Génesis 1 ya, implica muchas cosas. Seguiremos viendo más acerca de esto cuando lleguemos al próximo capítulo, ¿eh? Pero bueno. Digo que finalizan, dejan de tener valor contractual, dejan de tener valor de sometimiento, de englobamiento dentro de una dispensación o limitación, porque se ha acabado para ellos ese valor rector de gobierno, de dirigir o de contener al hombre de alguna manera, de limitar al hombre, de tener fronteras para el hombre, ¿no? Se ha acabado. A partir de ahora habrán nuevos principios. ¿Y qué es lo que queda? Una vez que se ha acabado ese contrato, el contrato de la última dispensación, pues ya solo queda la segunda resurrección. El juicio que viene a continuación es un juicio de obras, es decir, un juicio conforme al trono blanco, un juicio conforme al caballo blanco, un juicio conforme a la última dispensación dada al hombre, un juicio que pertenece al día del Señor. ¿Por qué? Porque el día del Señor, el milenio,
es de obras. Los tribunales que se establecen allí son de obras. ¿Y cuál lo inicia? ¿Qué tribunal de obras lo inicia? El tribunal de Cristo inicia el milenio. El de las recompensas, siendo un tribunal de obras. El de las buenas obras. Las recompensas a sus santos profetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo acaba? Pues con un tribunal de obras también. Al hombre que ha rechazado la última oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Recordad que el día del Señor es un tribunal, es un día de tribunales articulado alrededor de la dispensación de milenaria, la dispensación blanca. Por lo tanto, la interpretación del gran trono blanco no es el trono de Dios en juicio final, no. Es el gran trono blanco. Y el juicio pertenece, ese momento final simplemente es la consumación, no es un juicio independiente. Forma parte del programa del Día del Señor, del programa del milenio. Es importante ver no simplemente el trono, sino que uno se sienta en él. Lo que nos enseña este versículo es que el que montaba el caballo blanco en Apocalipsis 19:11 tomó asiento y consumó la dispensación blanca, el milenio. Y por lo tanto, su trono no puede ser de otro color, blanco, es decir, de justicia y rectitud, pero completados finalmente. Esa justicia y rectitud completadas finalmente, habiendo llegado al final de ese tiempo establecido para el reino glorioso del Señor y para la dispensación de la Escritura en luz y sabiduría, pero también en justicia y aplicación de justicia, en justicia al hombre. La capacidad de juicio no emana tanto del trono. Cualquiera dirá, oh, ¿pero qué dices, hombre? No, no. A ver, claro, inherentemente sí, pero no debemos de ser no debemos de ser como las ovejas estúpidas, ¿no? O sea, debemos de intentar entender al espíritu. Por eso digo que la capacidad de juicio no emana tanto del trono, sino de su color. Emana de su color. Porque el trono se ha ajustado al color. Porque los que van a ser juzgados, todos los hombres de entonces, caídos, lo van a ser, pero por causa de la última dispensación que acaba el programa de Dios, dejando al hombre totalmente convicto después de haberle dado un tiempo de plena justicia. Yo sé que se dirá, hombre, pero son todos los hombres perdidos los que van a padecer, ¿no? Los de la última dispensación. Sí, sí, lo sabemos. Pero se trata de aplicar la última dispensación a la historia del hombre. No simplemente a cada uno de los hombres. Aquí no simplemente se juzga a cada uno de los hombres. Claro que se juzga a cada uno de los hombres caídos, pero no simplemente a cada uno de los hombres. Se juzga la historia del hombre. La historia del hombre caído. Y aquí se acaba. La última dispensación condena al hombre por la misma justicia que le ha mostrado, sin un engañador o manipulador de la verdad que les nuble la razón. Se condena al hombre sin que el hombre tenga que acudir a un engañador. Es que fue el diablo. O el otro, ¿no? El otro. Es la mujer que me diste. No, 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 no. Se juzga al hombre sin un engañador o manipulador de la verdad. ¿Por qué? Porque a pesar de que Satanás le susurra al oído, antes del inicio del milenio, se ha eliminado la falsa profecía y se ha eliminado el imperio de la carne. Por lo tanto, no tienen un engañador durante 1000 años que al hombre le nuble la razón. La razón es clara, como aquellos capitanes de 50 con sus 50. Varón de Dios. Ah, ostras, lo sabéis perfectamente lo que eran. Sí, pero vamos en contra de él igualmente. No les nubla la razón. Por lo tanto, eh, estos hombres tienen finalmente, la historia del hombre acaba con una comprensión de lo que es la justicia divina, es decir, lo entienden. La justicia, al menos la justicia divina, la entienden. La condenación viene porque el hombre, toda su historia, toda la historia del hombre, ha tenido un tiempo perfecto de justicia clara, el milenio. Y cuando este hombre ha gustado el reino de Dios, porque es lo que se le ha ofrecido durante todo el tiempo del milenio, cuando el hombre
la historia del hombre, ha gustado el reino de Dios finalmente en la tierra, es cuando el Señor ha decretado el final del valle de la decisión. La decisión, ya dijimos, no es tanto al final del milenio. La decisión ha venido estando a lo largo de toda la historia del hombre bajo el sol. Simplemente que Dios ha querido mostrar al hombre que su problema de condenación, con este milenio que llega, Dios lo que ha querido hacer es mostrar al hombre que su problema de condenación no era la ausencia del acusador y seductor. Ha querido mostrar que su problema no era eso que el hombre siempre reclama como un mundo justo. Ah, es que ahora la vida es una mierda. No, 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 en el milenio eso no va a existir. En el milenio no va a existir aquella expresión de es que no hay derecho. No, no, en el milenio es imposible. Cualquier hombre, por malo que sea en el milenio, dirá, hay derecho. La vida es buena, agradable, plena. Por lo tanto, ese no va a ser el problema del hombre, sino que el problema, eso es lo que Dios va a demostrar en él, con todo el milenio, con todo ese programa, va a demostrarle al hombre que el problema se encontraba en Edén. El problema se encontraba en Edén. ¿Y cuál era? Seréis como Dios. Eso es lo que le demostrará Dios al hombre. Seréis como Dios y no moriréis. Ese es el problema. Es decir, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, como dice Juan, el mismo escritor. No es casualidad que sea el mismo escritor de esta profecía, Juan, que el que dice esto, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto de que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, atención, atención, no significa que aman la maldad según nuestros cánones de interpretación. No, no es que el Espíritu nos esté diciendo allí en el Evangelio de Juan que aman más la maldad, hacer el mal y tal. No, no, no. Lo que realmente significa que amaron más las tinieblas que la luz, lo que realmente significa es que amaron la verdad de la carne ya en Edén. La verdad de la carne. Amaron ver y juzgar según la carne, en lugar de hacerlo según el Espíritu. Y esto ha condicionado toda su existencia, toda su historia debajo del sol, todo el tiempo de las dispensaciones que Dios le ha dado. Y Dios nos llamó para que pasásemos de esas tinieblas a su luz, como dice la primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 9. Nos llamó para que pasásemos de esas tinieblas a su luz, nuevamente. ¿Por qué? Porque nosotros, el hombre, pasó de la luz a las tinieblas cuando tomó del fruto que no debía, cuando escuchó la voz del diablo. Nosotros interpretamos el abandonar las tinieblas, nosotros, los creyentes, interpretamos el abandonar las tinieblas como dejar la vida de pecado y portarnos bien, es decir, educar la carne. ¿Y educamos la carne cómo? Pues desde la lectura de la Biblia, desde la lectura humana, carnal de la Biblia, aplicando preceptos, mandamientos, sanciones. Pero lo que el Señor quiere es otra cosa. Lo que el Señor quiere de nosotros es que abandonemos la potestad de Satanás. Hechos capítulo 26, versículo 18. Eso es lo que el Señor quiere, no que nos portemos bien. El Señor no quiere que nos portemos bien, porque si fuera así, el rey David no habría llegado jamás a ser rey y lo habría fulminado y lo habría puesto como uno de las peores personas que puede existir en este mundo, como un ejemplo del mal supremo. Al rey David, me refiero. No, el Señor no quiere que nos portemos bien. Lo que quiere es que abandonemos la potestad de Satanás. ¿Y la potestad de Satanás cuál es? Pues es el imperio de la carne para el cual nos ganó en Edén. Digo para el cual nos ganó en Edén, para el cual nos ganó en Adán. Ahí nos ganó Satanás para el imperio de la carne. Desde el cual Adán hemos sido juzgados de toda la historia según los ojos de la carne, según la razón humana. Y bueno, ¿cómo pasamos de una potestad a otra? ¿Cómo pasamos de una potestad a otra? De la potestad de la carne, del imperio de la carne a la potestad del espíritu. Eso es imposible para el hombre. Va a quedar demostrado en el milenio, al final del milenio, a pesar de aplicar
un imperio de absoluta justicia, de absoluta abundancia, de absoluto bien en fin, y de juicio. O sea, a pesar de eso, que el hombre lo va a gozar y va a ver con sus ojos el tabernáculo de Dios. A pesar de eso, es imposible para el hombre pasar del imperio de la carne, de la potestad de la carne a la potestad del espíritu. Eso es imposible para el hombre, y mucho más, como digo, para el hombre en la carne. Por lo que, por lo que la cultura, la ideología o las creencias eclesiales no solo son vanas, sino un enorme velo e impedimento para el espíritu. Todo aquello que tenga valor, sí, como no, cristiano, de la cristiandad, son cosas en las cuales fijarnos, son cosas útiles y buenas, pero no son cosas supremas. Todo lo que signifique cultura cristiana, ideología cristiana o creencias eclesiales, como digo, no solo son vanas, sino además un enorme velo e impedimento para la escritura. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No por la Biblia, no miren tus ojos por los caminos de la Biblia, miren tus ojos por los caminos de la Escritura, por los caminos del Espíritu. Esta escritura de Proverbios 23, 26 es una escritura muy sencilla. No digo facilona, ni mucho menos, digo sencilla, ¿no? En la buena expresión, una escritura muy sencilla, pero a la vez es tan profunda, que es tan improbable interpretarla en su amplitud como que un camello pase por el ojo de una aguja. Y ya sé que algunos dirán, hombre, no será para tanto. Pues mira, lo mismo que vino a decir Satanás cuando el hombre le refirió a aquellas palabras de Dios, que le dijo, el día que comáis de él moriréis. Le responde Satanás, no, hombre, no. Ya veréis que no será para tanto. Lo mismo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, puede ser muy fácil de entender, pero de llegar al conocimiento, a la aceptación, a la interiorización de esto realmente, de lo que significa espiritualmente esto, tan profundo, no es difícil, es imposible. Para el hombre, sí. Para el hombre, sí. Ya sabemos que para aquello que para el hombre es imposible, para Dios sí es posible. En fin, ese mismo día que tomaron, que comieron de ese fruto y por lo tanto murieron, ese mismo día fue en el que el hombre comenzó a interpretar la escritura conforme a los ojos de la carne. Mientras que el moriréis de Dios está regido por los principios del agua de encima de la expansión, el hombre interpreta el moriréis según los principios del agua de debajo de la expansión. Génesis 1, 6, 7. Así el hombre pretende interpretar Proverbios 23, 26 creyendo que interpreta según el agua del cielo, pero lo hace según el agua terrenal, a donde pertenece y está ligada la carne, porque la carne pertenece al mundo del agua de debajo de la expansión. ¿Es posible interpretar según el espíritu? Desde luego, pero no para el hombre de debajo de la expansión. ¿Es imposible entonces para el hombre? Es posible para el hombre espiritual según el espíritu del cielo. Es imposible para el hombre que se cree espiritual según el espíritu del cielo. Espero no estar haciendo demasiado trabalenguas, ¿no? Con esto. Para el hombre espiritual según el espíritu del cielo es posible entenderlo. Pero para el hombre que se cree espiritual según el espíritu del cielo, que se lo cree espiritual según el espíritu del cielo, no es posible. Bien, decíamos que es el final de la dispensación, en el cual final se presenta el gran trono de justicia, insistimos, blanco. Y conforme a esa justicia, insistimos, blanca, finaliza la historia del hombre bajo el sol, finaliza la historia profética del hombre. Esta historia del cielo y la tierra
hasta aquí, hasta este momento del que estamos hablando ahora, ha sido regida por unos principios elementales, las potestades y elementos que ahora, cuando llegan estos versículos, pasan y ya no se ejercen más, ya no ejercerán más. ¿Cuáles son? Ángeles, abismo, aguas, mar, noche, bestias, aves y un muy largo etcétera que podemos ver en Génesis 1, Salmo 104 y muchos otros. Aquellos símbolos, aquellos tipos y figuras de esas potestades, de esos principios elementales. Lo que vemos ahora es que la historia del hombre regida por esos principios pasa. Por lo tanto, la expresión huyeron la tierra y el cielo y no se encontró ningún lugar para ellos, no está indicando de ninguna manera que estos son destruidos, sino que ante la aparición del trono blanco no tienen ya acción sus principios rectores. Es exactamente la misma expresión vista anteriormente en Apocalipsis 16:20, donde si recordáis allí se dice que las islas y los montes, bueno, se expresa de alguna manera en Apocalipsis 16:20 que las islas y los montes dejan de tener potestad o capacidad de acción. Por eso dice allí, huyeron y no se encontró lugar para ellos. Si nosotros interpretamos aquí, en Apocalipsis 20, que simplemente es que se destruyen y desaparecen el cielo y la tierra, pues debemos de interpretar exactamente lo mismo cuando se habla en Apocalipsis 16:20 de que huyeron y no se encontró lugar para ellos las islas y los montes. Y alguien dirá, ostras, no, no se puede interpretar así. Ah, claro. Así que vamos a interpretar siempre igual. No podemos interpretar de manera diferente. Y cuando no nos dé porque veamos algo que decimos, ostras, es que si lo interpreto de manera igual voy a interpretar mal y tal. No pasa nada. No te preocupes. No quieras interpretar según las interpretaciones oficiales. Céntrate, continúa estudiando y al final descubrirás el camino del espíritu en cuanto a esto. Pero insisto, tenemos que interpretar como Apocalipsis 16:20. Si hay algo que huye de delante del Señor y no se encuentra lugar para ellos, como eso, cuando vemos la misma expresión, huyeron estas cosas y no se encontró lugar para ellos, debemos de ver una escritura de correspondencia y por lo tanto interpretar exactamente igual y dejarnos de efectos especiales. Por cierto, he citado Apocalipsis 16:20, esa expresión, pero no acaba aquí, ¿eh? Hay más en la escritura. Es la misma expresión del Salmo 114, versículo 3, donde el mar, allí, deja de ejercer su acción para la que fue constituido. O también Isaías 35:10. Si la escritura está llena de correspondencias para que no opinemos por nuestra cuenta de un versículo, sino para que lo comparemos con otros. Isaías 35:10 y también Isaías 55:11. Cuando la tristeza, en estos pasajes, cuando la tristeza, el dolor y el gemido ya no pueden continuar su acción, huyeron de delante de. Eso es lo que significa huyeron de delante de. La tristeza, el dolor y el gemido en Isaías ya no pueden continuar su acción. O también la muerte que huye en Apocalipsis 9:6. O el diablo huyendo en Santiago 4:7. Fijaos que hay muchas que hablan de esta cosa que huye de delante de, ¿no? En todas estas citas que acabo de citar, se trata, como habéis visto, de una potestad que deja de ejercerse. Y este es el significado de la expresión esta de este versículo que dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y no se encontró ningún lugar para ellos. Porque el tiempo de la historia profética del cielo y la tierra, de los principios que rigen la historia de la humanidad, acaba cuando llega este versículo. Y esos principios, es decir, esas potestades de la tierra y el cielo, ya no tienen acción porque ésta ha finalizado. No podemos interpretar huyeron en todos los pasajes anteriores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de una manera y cuando llegamos aquí interpretarlo de otra. Porque esto no es conforme al Espíritu interpretarlo así. No importa que a mí me parezca, no, pero aquí lo que se ve es una destrucción de cielo y tierra. Si nos damos cuenta, al interpretar así no nos estamos apoyando en todos estos pasajes. Debemos insistir. Palabras iguales, expresiones iguales, conectémoslas porque nos van a dar
mucha más amplitud de entendimiento. El espíritu nos va a hacer ver claramente. Y ya digo, no tengamos miedo de las interpretaciones oficiales. Tengamos miedo más bien de otra cosa, ¿no? Del ángel destructor, ¿no? Bien. Fijaos en Apocalipsis 12:8. Apocalipsis 12:8, donde Satanás y sus potestades proféticas, los ángeles, Satanás y sus potestades proféticas, los ángeles, allí en Apocalipsis 12:8, dejan de ejercer su función en la lucha de potestades. ¿Y qué es lo que dice allí? Apocalipsis 12:8, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No se halló lugar. Dejan de ejercer su función en la lucha de potestades. Recordad, una vez más, que los ángeles pertenecen al ámbito del ministerio profético. Son la representación de esa lucha en el testimonio, en el candelero. Lo que ocurre en la tierra tiene su representación en los lugares celestes. Recordad, Apocalipsis 2 y 3, los representantes proféticos de las iglesias, de lo que ocurre en el candelero. Bien, la lucha de potestades para controlar principados, lo vimos que llegó a su fin en Apocalipsis 12:8, y Satanás y sus representantes no pudieron destruir allí, cuando lo vimos, no pudieron destruir el testimonio. Han destruido muchísimo, pero nunca han conseguido exterminarlo. Por lo tanto, no prevalecieron, dice allí. Así pues, Satanás y sus huestes, en Apocalipsis 12:8, finalizan su ministerio en el cielo. Pero eso dice, perdona, por eso dice que no se halló ya lugar para ellos en el cielo, porque finalizó su ministerio en el cielo. Es el mismo principio para la tierra y el cielo, cuyo ministerio de la tierra y el cielo de estos principios elementales en la historia del hombre bajo el sol, es decir, el tiempo de las dispensaciones de Dios para el hombre, ha concluido. Ese ministerio de la tierra y el cielo ha concluido. Y esto no significa en absoluto que tengan que ser destruidas o desaparecer del universo. Bien. Retomemos un momento la explicación acerca del gran trono blanco. El color de este trono es importante, porque es blanco como el caballo de Apocalipsis 19:11. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con él, como hemos dicho, no solo con su descripción, sino con su desempeño. Tiene que ver con el día de Jehová, es decir, con el milenio y todos los tribunales que se articulan alrededor y a través de él, ya lo hemos dicho antes. La escritura de correspondencia de este trono, para verlo, ya que hemos hablado alrededor de todo ello, ahora hablamos específicamente del trono, donde tenemos prefigurado ese trono. Su escritura de correspondencia se halla en Daniel 7:9. Daniel 7:9 en adelante, todos esos versículos, donde encontramos una descripción del día de Jehová. Por cierto, Daniel 7, encontramos una descripción del día de Jehová. Y vemos ese trono. Vamos a leerlo un momento. Daniel 7, del 9 en adelante. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de muchos días, cuyo vestido era blanco, blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y miríadas de miríadas asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Bien, en cuanto a esto, podríamos hacer alguna reflexión sobre la traducción, pero no importa ahora mismo. Yo entonces, continúa diciendo Daniel, miré atraído por el sonido de las grandes palabras que habla el cuerno. Estuve mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego para que se quemase. Habían quitado también a las bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo.
Seguí yo mirando en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de muchos días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, es decir, imperio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran, estuvieran bajo su dominio. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, un reino que no será destruido jamás. Uf, yo, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de tales cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino eternamente, por eternidad de eternidades. Continúa hablando acerca de todo ello, y dice en el versículo 21, y veía yo también que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de muchos días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo en que los santos recibieron en posesión el reino. Exacto. Y continúa diciendo, por ejemplo, el versículo 25. Perdón. El versículo 26, que no lo puedo leer bien. Sí. El versículo 26 dice, pero llegará un momento en que se sentarán los jueces y les será quitado su dominio para que sea destruido y arruinado totalmente. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los imperios le servirán y obedecerán. Bien. Es un capítulo que habla de ese tiempo, del tiempo del milenio, pero es algo que habla también, es un capítulo que habla, en el versículo 9, de ese tribunal que se va a colocar, o mejor dicho, no un tribunal, ese trono, un trono blanco, blanco desde luego. Como digo, un relato donde se habla de ese día, estableciendo en el versículo 9 tronos con el anciano de días vestido de blanco en juicio, donde se ve al juez supremo sentándose y abriéndose los libros. En Daniel digo. Pero ese versículo 9 es simplemente la consumación del relato de los siguientes versículos. El versículo 9 de Daniel 7 es la consumación de todos esos versículos que después explica posteriormente del tiempo del milenio. Unos versículos que van hacia atrás y hacia adelante en el tiempo de la tribulación, centrándose en la posesión del reino por parte de los santos. Es un relato que nos ofrece, aunque sin un orden concreto, no importa, nos ofrece el tiempo del día del Señor, el día de los tribunales, articulado alrededor y a través del tiempo de lo que hoy ya conocemos como milenio, porque antiguamente no lo conocíamos como un periodo de 1000 años. Es cuando llegamos a Apocalipsis que lo conocemos como un periodo de 1000 años, ¿no? Este relato de Daniel es evidente que omite datos, los pasa por alto. Claro, necesitamos llegar a Apocalipsis para tener el relato completo de todos los eventos. El trono blanco, lo único que quería decir con todo esto es que ya estaba anunciado. Es en Apocalipsis, ahora que lo vemos identificado con el reino milenial y a la dispensación de justicia que consuma la historia. Es el fin de la historia que Dios fue edificando conforme a la profecía. Y al fin de esa historia es un anciano de días. Cuando llega al fin de esa historia, se presenta un anciano de días, el anciano del fin de la historia, que ha pasado por toda la historia y es el final. Es decir, alguien que inició la historia profética de la humanidad y que ahora trae su fin, un anciano de muchos días. Ese es el significado. Bien, el blanco es su distintivo, es el distintivo de este trono. Algo que nos ofrece también la descripción de Apocalipsis 1:14 y 14:14 de Apocalipsis. Bueno, seguiremos con el versículo, no lo finalizamos, el versículo queda todavía bastante que hablar sobre este versículo, al menos un poquito. Queda un poquito que hablar acerca de este versículo.
un buen tiempo que hablar acerca de él. Seguiremos, si el Señor quiere, el próximo día.